Buenos días, mi nombre es Carlos García Llorente. Esto que les voy a presentar a continuación es un vídeo de 10 minutos de una versión súper reducida de la ponencia que el doctor Olmeda Marcos y yo hemos preparado para el Congreso y lleva por título "La opacidad algorítmica vulnera los derechos fundamentales", y hacemos un enfoque crítico entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Nuestro mensaje es directo: la opacidad algorítmica vulnera los derechos fundamentales. Cuando un sistema no puede entenderse, ni auditarse, ni cuestionarse, los derechos fundamentales se quedan en el papel. Vamos a explicar qué es la opacidad algorítmica, por qué daña la protección real de los derechos fundamentales y cómo convertir la transparencia en garantía efectiva de los derechos. Cuando decimos opacidad algorítmica, hablamos de barreras concretas que nos impiden comprender, revisar y responsabilizar a quienes diseñan y operan con sistemas automatizados. Nos encontramos con 4 formas de opacidad que se combinan entre sí y que, cuando persisten, vulneran la protección real de los derechos fundamentales. Opacidad intencional, que es cuando se alude al secreto empresarial y a la confidencialidad para bloquear el acceso a códigos, datos y pruebas. Opacidad estructural, que es cuando la trazabilidad se diluye en la complejidad técnica y organizativa y en las cadenas de suministro. Opacidad epistemológica es cuando nos encontramos con métodos difíciles de comprender y donde la relación entre salida y entrada no resulta intuitiva. Y por último, la opacidad contextual, que ocurre cuando existen diferencias de poder y de información. Significa que la visibilidad del sistema no solo depende de su diseño, sino también de quién lo observa, con qué recursos o conocimientos cuenta. En otras palabras, lo que unos pueden ver, otros no pueden ni siquiera sospechar que existe. Por eso, la opacidad contextual profundiza la desigualdad, porque solo algunos tienen las herramientas para entender y cuestionar la tecnología. Y aquí conviene hacer un recordatorio clave: la opacidad no es una caja negra. Lo repetiré por su importancia. La opacidad algorítmica no es una caja negra. Los algoritmos no deciden solos, ejecutan instrucciones humanas. Si olvidamos esto, renunciamos a exigir cuentas y se vulneran los derechos como la igualdad, la no discriminación y el derecho al proceso judicial debido y a la privacidad. Inteligibilidad suficiente. No necesitamos una transparencia total, necesitamos una inteligibilidad suficiente. Necesitamos explicar para auditar, explicar para justificar, explicar para impugnar y explicar para reparar. Necesitamos la información correcta a la persona correcta en el momento correcto, con el detalle necesario. Hablamos de opacidad nociva cuando no podemos reconstruir datos y versiones, cuando no hay razones contrastables para decisiones de alto impacto o de alto riesgo, cuando no existe una evaluación independiente o cuando se niega un acceso razonable a supervisores y personas afectadas. Ahí se rompe la protección real de los derechos fundamentales. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? En la Unión Europea, el Reglamento de la Inteligencia Artificial de 2024/1689 introduce la gestión de riesgos, la gobernanza de datos, la documentación técnica y las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales.
Este reglamento, efectivamente, es un avance real en la protección de los derechos fundamentales, pero necesita capacidades técnicas y criterios claros de inteligibilidad. En Estados Unidos, por su parte, el marco jurídico que existe en la actualidad es fragmentado. Existen unas normas sectoriales y unas leyes estatales, pero sin una columna vertebral federal. El resultado en ambos casos es que persisten ciertas zonas de opacidad algorítmica y se da una protección desigual de los derechos fundamentales. La conclusión es común para ambos escenarios. Debemos pasar del principio normativo al cumplimiento verificable. ¿Cómo se reduce la opacidad algorítmica? Proponemos un paquete mínimo de 7 evidencias. Debe haber una memoria de modelo y datos. 2. Debe de existir una trazabilidad de extremo a extremo. 3. Tiene que existir registros de inferencia y decisión. 4. Se tienen que establecer métricas por subgrupos. 5. Tiene que haber interfaces de auditoría y entornos de prueba. 6. Es necesaria una auditoría independiente proporcional al riesgo. Y 7. Tiene que existir un derecho a la explicación y, muy importante, unas vías de reparación. A esto hay que añadir 3 reglas de oro. Tiene que existir una finalidad sobre la forma, es decir, menos papeles y más pruebas que se puedan verificar. Tiene que establecerse unos roles definidos. Cada actor recibe solo la evidencia que necesita. Y es fundamental que exista una proporcionalidad al riesgo. Cuanto mayor es el impacto, mayor tiene que ser el control. Veamos ahora 3 palancas que ayudan a la aplicación de lo señalado anteriormente. Cuando se trate de compras públicas, se tiene que exigir estas evidencias. Las autoridades tienen que tener capacidad técnica suficiente para poder auditar de verdad. Y, por último, tiene que establecerse un acceso condicionado al mercado. Quien opere en alto impacto tiene que aceptar ser auditado. Así, y solo así, la transparencia se convierte en protección real de los derechos. Volvamos al principio. La opacidad algorítmica vulnera los derechos fundamentales. La salida y la solución no es abrirlo todo. La salida y la solución es hacerlo comprensible, verificable y reparable. Inteligibilidad suficiente más verificación efectiva igual a derechos ejercibles. De la transparencia al control y del control a la garantía de los derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención.